Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha volado la cabeza. Vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, no solo por su talento sino también por su carisma arrollador. Y hoy vamos a ir un poquito más allá de las cámaras, vamos a desvelar algunas sorpresas, algunas declaraciones que él mismo ha hecho y que nos abren una ventana a su vida íntima, a sus pensamientos más profundos, a esas cosas que no siempre vemos en las entrevistas de alfombra roja. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es realmente fascinante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más para ustedes. Can Yaman es un fenómeno. Lo sabemos. Desde sus inicios en Turquía hasta su expansión internacional, su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito y atractivo. Sus series como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama y su presencia en producciones internacionales, especialmente en Italia, ha consolidado su estatus de estrella global. Pero detrás de esa figura pública, de esos personajes que nos enamoran en la pantalla, ¿quién es realmente Can? ¿Cuáles son sus miedos, sus anhelos, sus batallas internas? Pues bien, en las últimas semanas, Can ha sido bastante abierto, ha dado algunas entrevistas y ha hecho comentarios que nos permiten echar un vistazo a su mundo interior de una manera muy personal. Y eso es precisamente lo que queremos desgranar hoy, explorando en detalle cada una de estas facetas que nos ha revelado. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue cuando habló sobre la presión de la fama. Es fácil imaginar que ser una estrella mundial es un sueño hecho realidad, un pináculo de cualquier carrera. Pero Can ha confesado que esta fama, si bien es gratificante por el reconocimiento y el cariño del público, también conlleva un peso considerable, una carga que no siempre se visibiliza. Ha mencionado en varias ocasiones que a veces siente que está bajo un microscopio constante, que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada gesto, puede ser malinterpretado o magnificado por la opinión pública y los medios de comunicación. Esta constante vigilancia y la posibilidad de errores de interpretación pueden ser agotadoras. Imaginen tener que ser perfecto todo el tiempo, saber que millones de ojos te observan, analizan y juzgan. Él ha sido honesto al decir que a pesar de la alegría inmensa que le da el apoyo incondicional de sus fans, también anhela profundamente esos momentos de privacidad, de normalidad, de poder simplemente ser él mismo, con sus virtudes y defectos, sin la pesada carga de las expectativas ajenas. Esta sensación de estar permanentemente expuesto puede ser claustrofóbica, y es un aspecto muy humano de la vida de una celebridad que a menudo pasamos por alto. Ha descrito cómo incluso un simple paseo por la calle puede convertirse en un evento con seguidores pidiendo fotos y autógrafos, lo que si bien agradece también limita su libertad de disfrutar de momentos cotidianos y sencillos. Y hablando de expectativas, una de las declaraciones más sorprendentes y reveladoras de Can tiene que ver con su vida amorosa, o más bien, con la percepción pública de ella. Es innegable que su vida sentimental siempre ha sido tema de conversación, a menudo en primera plana de las revistas del corazón y objeto de innumerables rumores y especulaciones. Can ha revelado que en ocasiones, siente que se le juzga demasiado por sus relaciones, que se le pone en un pedestal de galán perfecto, o por el contrario, se le crucifica por decisiones personales que al final del día, son suyas y de nadie más. Ha expresado un deseo genuino y palpable de que la gente se centre más en su trabajo, en su trayectoria profesional, en su arte y en las historias que cuenta a través de sus personajes, y que su vida privada sea, precisamente eso, privada. Esta es una petición muy humana y justa. Nos hace reflexionar sobre cómo la sociedad a menudo invade el espacio personal de las figuras públicas, olvidando que detrás de la fama, de las sonrisas y de los personajes de ficción, hay seres humanos con sus propias complejidades, sus emociones y, sobre todo, su derecho a la intimidad. La presión por tener una vida amorosa perfecta, o por cumplir con ciertas expectativas sociales puede ser abrumadora. Pero no todo es presión, escrutinio y luchas internas. Can también ha compartido aspectos mucho más reconfortantes de su vida, detalles que revelan su lado más humano y sensible, y que nos conectan aún más con él. Por ejemplo, ha hablado extensamente sobre la importancia fundamental de su familia, especialmente de su madre, a quien describe con profunda admiración como su pilar fundamental, su ancla en la tormenta de la fama. Ha contado anécdotas entrañables de su infancia, de cómo su madre siempre le inculcó valores inquebrantables como la perseverancia,
la honestidad y la humildad, y cómo, a pesar de su éxito rotundo y de tener un equipo a su alrededor, él sigue acudiendo a ella en busca de consejo y apoyo incondicional. Esta conexión tan fuerte con sus raíces y su familia es algo que, sin duda, le aporta una gran estabilidad emocional y le ayuda a mantenerse con los pies en la tierra, algo sumamente valioso y, a menudo, difícil de lograr en el vertiginoso y a veces desorbitado mundo del espectáculo. El amor y el respaldo de la familia son un refugio seguro. Otra área donde Khan ha sido sorprendentemente abierto y vulnerable es en la de sus propias inseguridades. A pesar de su físico escultural, de la imagen de confianza arrolladora que proyecta en pantalla y en las alfombras rojas, él ha confesado abiertamente que, como todos los seres humanos, tiene sus momentos de duda, sus momentos de fragilidad. Ha hablado sobre el miedo inherente a no estar a la altura de las expectativas, a decepcionar a quienes creen en él y le apoyan, o incluso a no ser lo suficientemente bueno en su profesión, a pesar de los éxitos cosechados. Estas revelaciones son increíblemente poderosas porque humanizan a Khan de una manera profunda, nos muestran que detrás de esa fachada de galán invencible hay una persona con sus propias batallas internas, con sus miedos, sus vulnerabilidades y sus anhelos. Es un recordatorio vital de que la perfección es un ideal inalcanzable y que todos, sin importar cuán exitosos seamos en cualquier ámbito de la vida, enfrentamos nuestros propios desafíos y luchas internas. Esta honestidad sobre las inseguridades genera empatía y permite que una audiencia más amplia se identifique con él. Y si hablamos de desafíos, Khan ha sido muy vocal y decidido sobre su compromiso inquebrantable con el desarrollo personal y profesional continuo. Ha mencionado que constantemente busca superarse a sí mismo, que aprende de cada proyecto que emprende, ya sea en Turquía o internacionalmente, y que no tiene miedo de salir de su zona de confort. Esto se refleja de manera muy clara en la diversidad y complejidad de los roles que elige, que a menudo son muy diferentes entre sí y representan un reto actoral significativo, demostrando una ambición y una pasión genuina por su arte que van más allá de la simple búsqueda de la fama o el reconocimiento superficial. Ha compartido que dedica una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a prepararse para sus personajes, a sumergirse en sus motivaciones, sus emociones y sus trasfondos, buscando siempre ofrecer la mejor versión de sí mismo y aportar profundidad a cada interpretación. Además, algo que nos ha encantado descubrir y que nos conecta con su lado más personal y aventurero es cómo Khan se ha abierto sobre su profundo amor y fascinación por Italia. Ha pasado mucho tiempo allí, ha trabajado en producciones italianas que han sido recibidas con gran éxito, y ha mostrado un afecto genuino y profundo por la cultura italiana, su exquisita gastronomía y sobre todo por su gente. Ha compartido que se siente muy conectado con Italia, que es un lugar donde puede respirar, donde se siente comprendido, valorado y donde ha encontrado una especie de segundo hogar, un espacio de inspiración y crecimiento. Estas experiencias enriquecedoras en su vida personal, la inmersión en una nueva cultura y la conexión con un nuevo público, creemos firmemente que se reflejan en su versatilidad como actor y en su capacidad para conectar de manera auténtica con diferentes audiencias y narrativas. También ha habido algunas declaraciones sobre sus planes a futuro, y aquí es donde la intriga y la expectativa se elevan aún más. Khan ha insinuado sutilmente pero con claridad, que tiene proyectos en mente que van más allá de la actuación tradicional. Ha hablado sobre la posibilidad muy real de incursionar en la dirección o en la producción, mostrando una ambición creativa que abarca diferentes facetas de la industria del entretenimiento y una visión a largo plazo para su carrera. Esto nos deja con la emocionante expectativa de ver qué nos depara en el futuro, qué nuevas sorpresas nos tiene preparadas este talentoso y multifacético artista. Su deseo de explorar otros roles detrás de cámaras sugiere una madurez profesional y un deseo de dejar una huella aún más significativa en la industria. Lo que queda absolutamente claro de todas estas declaraciones sinceras y profundas es que Khan Yaman es mucho más que el galán de telenovela o la estrella de redes sociales que muchos conocen o perciben a primera vista. Es un individuo complejo, apasionado con sus propias luchas internas, sus miedos y sus aspiraciones legítimas. Ha demostrado una madurez, una honestidad y una vulnerabilidad refrescantes al compartir sus pensamientos más íntimos y sus reflexiones personales con el público. Nos enseña, de una manera muy poderosa, que a pesar de las luces brillantes, las cámaras y la adoración de millones, todos buscamos conexión humana, comprensión, autenticidad y, sobre todo, la oportunidad de ser nosotros mismos en nuestra totalidad. Su viaje, tal como lo ha compartido, nos inspira a valorar la autenticidad en nosotros mismos y en los demás, y a recordar que detrás de cada figura pública, de cada estrella, hay una persona con una historia única, con sus propios altibajos.
Así que en resumen hemos tenido el privilegio de explorar en detalle la inmensa presión de la fama y cómo la gestiona, la complejidad de su vida amorosa desde su propia perspectiva y sus deseos de privacidad, la profunda y conmovedora conexión con su amada familia, sus propias inseguridades y miedos que lo hacen tan humano, su incansable búsqueda de superación personal y profesional, su evidente amor por Italia y cómo esa experiencia lo ha enriquecido, y sus ambiciosos planes a futuro que nos generan gran expectación. Ha sido un viaje fascinante y revelador al interior de Can Yaman, un hombre que, sin duda, continúa sorprendiéndonos y cautivándonos con cada faceta de su personalidad. Y ahora, queridos amigos, la conversación se abre a ustedes. Quiero saber su opinión sincera. ¿Qué les parecen estas declaraciones de Can Yaman? ¿Les sorprendieron en algún sentido? ¿Hay algún aspecto particular de su vida, de sus pensamientos o de sus reflexiones que les gustaría que exploráramos más a fondo en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo y les aportó algo nuevo, por favor, regálenme un buen me gusta, un pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros como creadores a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Can Yaman o que disfrute de conocer un poco más sobre las personas detrás de los personajes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que se unan a nuestra comunidad y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. Gracias de corazón por acompañarnos hoy, por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.